Buen día a todos. Gracias primero a OPDS y al Senado de la Provincia de Buenos Aires por la invitación. Mi nombre es Emanuel Ayala, ingeniero ambiental. Resido en la ciudad de Rosario, Argentina. Y un poco la idea de esta presentación en el marco del curso de los ODS es desarrollar el ODS número 13, que como habrán visto con otros ODS es imposible pensarlo de manera aislada, sino que lo vamos a ir relacionando con otros. Eh, Soy coordinador de planes de acción climática en la red argentina de municipios frente al cambio climático y la idea de esto es, como les comenté, desarrollar el ODS, pero también hablar un poco sobre las bases del cambio climático, que es, vamos a ver que históricamente fue un tema que los países venían trabajando y que hoy en día las ciudades están tomando gran relevancia como actores estratégicos ante la lucha contra el cambio climático, y es por eso que justamente la charla se titula Una mirada desde las ciudades. La red argentina de municipios frente al cambio climático hoy está compuesta por 196 gobiernos locales, eh, trabajando coordinadamente en cuestiones de cambio climático, que son muy diversas, vamos a ir viendo. Bueno, venimos trabajando hace 10 años y nuestra función como coordinación de esta red es dar asesoría técnica en algunos puntos para que cada municipio pueda desarrollar su estrategia ante el cambio climático. Eh, Estamos presentes en 14 de las 20, en 14 de las 25 provincias de Argentina. Eh, eh, bueno, básicamente para empezar a hablar de cambio climático, vamos a comentar cuáles son las causas físicas del cambio climático. Vamos a ir desarrollando estos conceptos que se ven en esta línea temporal. El primer tema es la forma de modelo y producción y consumo que tenemos hoy a nivel mundial. Eh, Eso vamos a ir viendo que va desencadenando una serie de causas y consecuencias hasta llegar a los impactos del cambio climático. Este modelo productivo que tenemos hoy en día tiene, entre otras características, creo que estas tres son muy importantes a tener en cuenta, que es concentrado en la obtención de riquezas y en la toma de decisiones, es desigual e injusto, porque muchas personas aún no tienen acceso a servicios básicos de energía, por ejemplo, y es energéticamente intensivo y contaminante. Es altamente demandante de combustibles, principalmente combustibles fósiles, derivados del petróleo, gas y carbón. Eh, y además de generar gases contaminantes, generan gases de efecto invernadero, que son los que aumentan, digamos, los que provocan el calentamiento global. El efecto invernadero por sí es un fenómeno natural que existe en la Tierra hace unos cuantos cientos miles de años, pero que el hombre ha reforzado últimamente con su actividad humana. El efecto invernadero permite que la temperatura de la Tierra sea más o menos estable, en torno a unos 15 grados promedio en todo el planeta. Básicamente, el efecto invernadero permite retener parte de la energía que viene del Sol en la atmósfera y eso justamente regula la temperatura. El tema es que, como les comenté, el ser humano, con sus actividades en los últimos 200 años, ha ido incrementando la concentración de estos gases en la atmósfera y consecuentemente cada vez queda más calor retenido en la troposfera, en la parte baja, y ese calor, esa energía que queda retenida, se va a traducir en un aumento en la temperatura. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Bueno, hay una gran cantidad de gases que tienen esta capacidad, digamos, de retener calor y volverla a reflejar hacia la superficie de la Tierra. El más común es el dióxido de carbono, que proviene básicamente de la quema de combustibles fósiles. Cuando uno quema algo, cuando uno combustiona, obtiene dióxido de carbono y agua. Y bueno, a partir de la revolución industrial, particularmente con el descubrimiento de los combustibles fósiles como una excelente fuente de energía, se empiezan a utilizar de manera irracional, podríamos decir,
y, bueno, conlleva una elevada concentración de dióxido de carbono a la que ya preexistía. El metano es otro gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono, es decir que cuando emitimos a la atmósfera 1 kilogramo de metano, equivale a emitir 25 kilogramos de dióxido de carbono en cuanto a su capacidad de retener calor. El metano proviene sobre todo de la degradación anaeróbica, es decir, cuando la materia orgánica se degrada en ausencia de aire, de oxígeno, genera metano, y acá entran en juego los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, cuando se descomponen en los vertederos o rellenos sanitarios. Y también una gran actividad emisora de metano es la ganadería. La ganadería, el rumiante, la vaca, por su metabolismo, genera grandes cantidades de metano. El otro gas que vemos es el óxido nitroso, el N2O. El óxido nitroso es 298 veces más potente que el dióxido de carbono y proviene también por la quema de combustibles fósiles y también por el uso de fertilizantes con nitrógeno en la agricultura. Los otros gases que vemos abajo, HFC, PFC y SF6, son los llamados gases fluorados que contienen flúor en su composición química, y a diferencia de los otros tres anteriores, estos son sintéticos, es decir, son generados exclusivamente por actividades humanas. En los otros casos existen fuentes naturales de emisión. Y como vemos, los potenciales de calentamiento global de los últimos tres gases son muy elevados en comparación a los otros, aunque se emiten en muy pequeña cantidad. ¿Cómo fue variando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, la que tenemos registrada hoy en día es la más alta en los últimos 800.000 años. Esta imagen, que la pueden ver en la web de la NASA, muestra un poco cómo fue variando esta concentración desde hace 400.000 años hasta ahora. Y vemos que hay picos y valles en esta curva, porque obviamente que el planeta tiene ciclos naturales de absorción y emisión de dióxido de carbono en este caso. Pero fijémonos que durante 400.000 años la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera nunca sobrepasó las 300 partes por millón. Estos datos se obtienen a través de núcleos de hielo, por ejemplo, de análisis de núcleo de hielo o de sedimentos, donde se analiza la composición química de las burbujas de aire que quedan retenidas, y ahí se puede saber cómo era la atmósfera en ese momento. Hoy en día lo que vemos sobre el final de la curva es no solamente que sobrepasamos largamente las 300 partes por millón, sino que de una manera muy acelerada. Esta variación tan rápida trae aparejada un montón de consecuencias, porque no permite que las especies, tanto animales como vegetales, se adapten a estas variaciones y a los efectos de estas variaciones. Hoy en día, según el último dato publicado por la NASA, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es de 411 partes por millón al 17 de mayo de este año. Pueden entrar en la web que ven abajo y, bueno, y mes a mes la NASA va publicando los últimos valores de dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono promedio en la atmósfera, y como vemos la tendencia es claramente a seguir creciendo. Como les comenté, este aumento en la concentración de gases trae aparejado un efecto de calentamiento por la mayor cantidad de energía que queda retenida en el planeta Tierra. El aumento al año pasado promedio de temperatura fue de 0,8 grados centígrados si tomamos como referencia el periodo 1951 y 1980. Es decir, el cero de nuestra línea base es justamente el promedio entre 1950 y 1980. A partir de este promedio, el año pasado, casi 1 grado centígrado fue el aumento en todo el globo terráqueo en promedio. Por ahí parece que no es un valor considerable, pero me gusta hacer un análisis, una comparación con el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano tiene fiebre, levanta, digamos,
Nuestro cuerpo funciona en un rango muy específico de temperatura y cuando tenemos 1 grado por encima o menos incluso de nuestro valor habitual de temperatura, ya nos empezamos a sentir mal y bueno, esto se puede extrapolar, digamos, a lo que está pasando en el sistema mundo. Otro dato muy importante es que 18 de los 19 años más cálidos del planeta, de lo que se tiene en registro, han ocurrido desde el 2001, es decir, muy recientemente. Esta animación, perdón, este mapa es una animación de la NASA que muestra las variaciones de temperatura de 1880 hasta la actualidad y vemos cada 5 años se van tomando promedios y se va comparando con la línea base que le venía comentando y muestra, bueno, cómo fue variando el calentamiento en las distintas partes del planeta. Vemos ahora que se acentúan las zonas amarillas, naranjas y rojas, donde se demuestra un aumento, digamos, en la temperatura promedio, y las zonas blancas y celestes, las zonas blancas indican que se mantuvo la temperatura estable ahora, y las celestes y azules donde hubo un enfriamiento. Vemos que en líneas generales el planeta se está calentando y esto está medido. Ya hoy no se discute si el calentamiento global y el cambio climático existe. El consenso científico es muy amplio y las evidencias también son muy certeras. No solamente se calienta la superficie o la atmósfera, sino también que se calientan los océanos. Esta imagen del IPCC, que es el panel de expertos en el cambio climático, muestra cómo fue variando la energía, el contenido calorífico, o sea, la energía acumulada en las capas superiores del océano, en este caso. Y asociado a esto, lo que vemos acá es cómo ese aumento de la energía se traduce a un aumento en la temperatura media de los océanos. Cada 10 años, en promedio, la temperatura de los océanos ha aumentado en 0,13 grados centígrados. De nuevo, por ahí parecen variaciones muy pequeñas, pero si consideramos que son variaciones a escala planetaria, genera grandes cambios en los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, impactando incluso en las ciudades. Entonces, bueno, sí, este calentamiento del planeta en su totalidad nos lleva a hablar de cambio climático. Pero primero deberemos hablar de qué es el clima. El clima se define como el estado promedio de la atmósfera en un tiempo suficientemente extenso, al menos 30 años. Es decir que cuando hablamos de clima, el clima de una región viene definido por el promedio, digamos, de la temperatura y la precipitación, básicamente, que existe en esa región durante al menos 30 años. Es por eso que es importante discriminar el clima de una región con el tiempo que puede hacer un día o una semana. Cuando hablamos que el día está nublado, o está lluvioso, o está soleado, estamos hablando de tiempo y no de clima. Y el clima en sí, si bien es la condición de la atmósfera, la atmósfera, digamos, está condicionada por un montón de interrelaciones entre la Tierra, los océanos y el hielo, es decir, las capas de glaciares y los polos de hielo. Existen grandes interrelaciones y como resultado de esto tenemos una condición específica en la atmósfera. Cuando este promedio se va rompiendo, justamente porque vamos registrando mayores temperaturas o variaciones en la precipitación, hablamos de cambio climático. Entonces, este cambio climático significa que existe una variación estadísticamente significativa en las componentes del clima cuando se comparan periodos prolongados, de nuevo. Sé que en el curso hay muchas personas de Argentina, pero también hay otros asistentes de distintas partes del mundo.
Para los argentinos, por lo menos, hay un informe del Centro de Investigaciones del Mar y Atmósfera, donde se especifican cómo fue variando el clima de 1950 al 2010 y cuáles son las proyecciones climáticas para las distintas regiones del país. Ahí en ese enlace pueden ingresar y descargar toda la información acerca de estas variaciones climáticas en Argentina. Este cambio climático, como veníamos hablando, trae un montón de desbalances en los ciclos, principalmente en los ciclos hidrológicos, que se traducen en otros impactos. En este gráfico a la izquierda vemos, por ejemplo, cómo la superficie de hielo ártico va disminuyendo. Esto también son mediciones del Centro Climatológico de Estados Unidos. Y este derretimiento, digamos, en los polos conlleva a un aumento en la superficie, en el nivel medio del mar. En promedio, durante los últimos años, el mar viene aumentando en 3,3 milímetros al año, en promedio, tomando como promedio todo el planeta, lo que no significa que sea de manera regular en todo el globo. Otro de los impactos es la variaciones en las precipitaciones y esto trae aparejado aumentos en los fenómenos extremos. El IPCC, este órgano de científicos de Naciones Unidas que se especializa en cambio climático, tiene varios reportes que va a estar en la bibliografía, donde se puede evidenciar ahí cuáles son los estudios acerca de las variaciones climáticas, y la variación de la precipitación es un gran efecto del cambio climático. Justamente al haber más calor en la superficie de la Tierra y cómo se distribuye ese calor, genera mayor evapotranspiración en algunos cuerpos de agua, lo que termina, por un lado, produciendo excesos de agua en algunas regiones del mundo y defectos, es decir, déficit de agua en otras. Entonces tenemos a la derecha, estos son cantidad de eventos climatológicos extremos registrados en América Latina y el Caribe cada 10 años, y vemos que los cuadraditos blancos son los que vienen aumentando muy elevadamente, que son las tormentas. Las tormentas, obviamente, son tormentas, hace referencia a este estudio, a tormentas intensas de corta duración, pero de gran intensidad, que son las que traen aparejado grandes problemas para las ciudades, y también no solamente las ciudades, sino también para el sector productivo. Abajo lo que ven son los costos estimados de estos eventos climatológicos extremos en miles de millones de dólares. También vienen aumentando las inundaciones, obviamente por el aumento de las tormentas, y también depende de algunas regiones, mayor cantidad de sequía, lo que puede traer aparejado fuegos forestales y olas de calor. No solamente, a nivel mundial, el gráfico anterior era sobre América Latina y Caribe, pero existen muchos otros países muy afectados por el cambio climático. Los países insulares, es decir, las islas, son los países más vulnerables, uno de los países más vulnerables al cambio climático, justamente por el aumento del nivel del mar. Existe un gran movimiento de estos países insulares para tomar acción frente al cambio climático, ya que no estamos hablando acá de si van a producir más o menos, o si van a tener lluvia, sino que estamos hablando de que directamente se van a quedar sin suelo para vivir. Las precipitaciones extremas o las inundaciones trae aparejado un deterioro en las condiciones sanitarias, justamente porque se ponen en jaque los sistemas de salud. Al tener más inundaciones, los sistemas cloacales pueden desbordar, se empiezan a
evidenciar enfermedades transmitidas por vectores, y bueno, todo esto trae aparejado problemas de salud muy serios. Y justamente la reconfiguración de las lluvias trae aparejado una reconfiguración de las zonas productivas. Como les comentaba, algunas regiones se espera que haya una disminución en la precipitación y en otros un aumento. Entonces todo esto va de alguna forma a repercutir en el sector productivo, ya que, bueno, hay que ver si seguimos produciendo lo mismo o si tenemos que cambiar de matriz productiva. Y todo esto muy importante, que entiendo que ya han hablado de este tema, los desplazamientos de comunidades y las migraciones climáticas hoy en día es una de las principales preocupaciones a nivel mundial, justamente por todas estas personas que deben moverse de un lugar a otro de manera obligada, justamente básicamente para subsistir. En términos también de salud, se proyecta la expansión de la frontera de los mosquitos. El mosquito, al encontrarse con climas más confortables en latitudes más altas, puede expandirse por el planeta y transmitir enfermedades como el dengue, el Zika y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos en este caso. Argentina tiene, como les comenté, hay un estudio en base a la tercera comunicación de cambio climático. Los países tienen que reportar cada 5 años sus vulnerabilidades climáticas y cómo impactará el cambio climático en su país. Y bueno, en Argentina tenemos en algunas regiones, en la región litoral, excesos de precipitaciones, lo que trae aparejado inundaciones. En la zona del Cuyo, de la cordillera de los Andes, hay una potencial crisis hídrica que ya se está evidenciando, ya que la falta de precipitaciones en la alta montaña hace que los glaciares retrocedan y las comunidades o las ciudades que dependen del agua de la montaña van a ver muy perjudicado su abastecimiento de agua. En la región patagónica también el retroceso de los glaciares va a afectar todos los ecosistemas andinos patagónicos, afectando la biodiversidad. Y bueno, todo esto en un contexto de un aumento general de las temperaturas en todo el país. Entonces, bueno, tenemos un gran problema a escala mundial que es, como vimos, que impacta en un montón de sectores. Hay otros impactos que por cuestiones de tiempo no llegué a desarrollar. Por ejemplo, hace poco una noticia acerca del derretimiento del permafrost en el polo, en Rusia y algunas partes del polo norte. El permafrost es una zona de suelo permanentemente congelado que al aumentarse la temperatura, este suelo empieza a liberar gases y a descomponerse, liberando grandes cantidades de metano, por ejemplo, y haciendo lo que se llama un ciclo de retroalimentación positiva, ya que contribuye positivamente a un mayor reforzamiento del efecto invernadero. Ante este problema tenemos dos grandes ejes de acción. Uno, en la jerga de cambio climático, hablamos de mitigación y adaptación. Cuando hablamos de mitigación del cambio climático, nos referimos a todas las acciones que como humanidad llevamos adelante para reducir los gases de efecto invernadero. Y en cuanto a la adaptación, hablamos de todas las estrategias para justamente adaptarnos al cambio climático que ya existe y anticiparse a los impactos que se prevén para el futuro, que en función de cómo actuemos en la mitigación van a ser más o menos severos. Entonces acá, hablando del ODS número 13, Acción por el Clima, el objetivo concretamente menciona que se deben adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces acá tenemos la componente de mitigación y en cuanto habla de efectos, tenemos la componente de adaptación mencionada en el objetivo número 13.
Pero bueno, como venimos diciendo, la acción por el clima no se puede pensar aisladamente, sino que acá, bueno, seguramente encontrarán otras relaciones, pero algunos de los ODS íntimamente relacionados con la acción climática puede ser el número 2, por ejemplo, respecto a la hambre cero por las dificultades no solamente en la distribución de los alimentos, sino en la producción de los mismos, como estuvimos viendo, la reconfiguración de zonas productivas. El África subsahariana es una de las regiones más afectadas por la falta de agua y consecuentemente de comida. Los temas de salud, como les comenté, las inundaciones o la expansión de los vectores que transmiten enfermedades, es muy importante a tener en cuenta. La igualdad de género, las mujeres son el grupo, digamos, de la población más afectado por el cambio climático. El eje número 7, el ODS número 7, perdón, de energía asequible y no contaminante, es una de las principales estrategias de mitigación para reducir los gases de efecto invernadero a nivel mundial. La reducción de las desigualdades, porque las poblaciones vulnerables, los que menos recursos tienen, son los que más van a sufrir los efectos y están sufriendo los efectos del cambio climático. Las ciudades y comunidades sostenibles, el ODS número 11, por la importancia de adaptar las ciudades al cambio climático para prepararlas y que los gobiernos locales puedan responder ante los impactos. El ODS número 12, producción y consumo, necesariamente necesitamos rever nuestro problema raíz, que es el con el que comenzamos la charla, la forma que hoy estamos movilizando recursos, produciendo y consumiendo, nos trajo a la situación actual, y es por eso que necesitamos muy urgentemente revisar nuestros modelos de producción y consumo, pensando justamente en tratar de apostar a la producción local y al consumo local, a reducir nuestros consumos necesarios y también a independizarnos, digamos, un poco de todo el sistema mercantilista hoy que tenemos a nivel mundial. También, como vimos, la vida submarina y la vida terrestre también es uno de los principales sectores donde el cambio climático impacta. Justamente el cambio climático, como vimos, trae un montón de desbalances ecológicos que afecta no solamente a los humanos, sino también, obviamente, a otras formas de vida. ¿Qué está ocurriendo a nivel internacional? Bueno, los países, viendo esto, en 1992 constituyen la Convención Marco Naciones Unidas por el Cambio Climático, que fue adoptada por 196 países. Año a año se reúnen en las llamadas Conferencias de las Partes, las famosas COPs, donde la última vigente que es la que está actualmente vigente y de gran relevancia, es la COP21, que se firmó, que se desarrolló en París en 2015. En el medio hubo un montón de intentos que no fueron muy efectivos, pero bueno, este acuerdo en particular, el de París, fue fue realizado por 195 países y 186 de esos 195 ya lo han ratificado. La ratificación es un proceso posterior a la elaboración del acuerdo, donde cada país que acordó debe llevarlo a su parlamento, congreso, para que sea ratificado y entre en vigencia en el país. El objetivo de este acuerdo de París es limitar el calentamiento del planeta a 2 grados centígrados para fin de siglo, para 2100, y hacer todo lo posible para no superar el 1,5 grado de aumento de temperatura. Como ya vimos al principio, hoy estamos a mitad de camino, estamos en 0,8 grados centígrados de aumento. Es decir que no vamos por buen camino. Ahora vamos a ver cuáles son las proyecciones del calentamiento en función de cómo actuemos, pero más lo importante de este Acuerdo de París es no solamente la cantidad de países que lo han firmado,
sino la velocidad con la que entró en vigencia. En menos de un año se alcanzó a cubrir la cifra de países y de emisiones que pedía el acuerdo para entrar en vigencia, y esto a escala en cuanto a acuerdos internacionales es un récord, ya que en menos de un año se logró ratificar este acuerdo y ponerlo en vigencia. A nivel mundial, las emisiones del mundo la mitad de las emisiones del mundo son generadas por 4 países, que son China, Estados Unidos, India y Rusia. Argentina emite 0,7% de las emisiones globales. Le voy a dejar en la bibliografía el enlace para que puedan ver cada país, cómo son sus emisiones y en qué sectores son los que se generan los gases de efecto invernadero. En el marco del Acuerdo de París, cada país debió presentar sus contribuciones nacionales determinadas, que son las famosas NDC, que son justamente los compromisos que los países presentan para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que el cambio climático se profundice. También deben presentar cuál es su estrategia para adaptarse a los efectos del cambio climático. Lo que vemos en el termómetro a la derecha es en línea amarilla la tendencia actual, es decir, si no hacemos nada y seguimos como estamos, la temperatura del planeta Tierra puede aumentar a escala mundial para 2100 en 4,2 grados centígrados. Ahora bien, con las contribuciones presentadas hasta el momento, en el caso que se cumplan, porque recordemos que estas contribuciones son proyectos, son planes a el año 2030, 2050, en el caso que se cumplan esas contribuciones, la temperatura, de todas formas, con lo que está hoy en la mesa, aumentaría en 3,3 grados centígrados la temperatura media del planeta. Todavía tenemos un largo margen, una brecha importante entre este valor y los 2 grados centígrados que propone el Acuerdo de París, y mucho mayor entre 3,3 y 1,5, que es el escenario más optimista, pero que estamos lejos de alcanzar. Viendo este contexto, las ciudades, como les comenté al principio, empiezan a tomar gran relevancia en el marco internacional. En las ciudades, a nivel mundial, más de la mitad de la población vive en ciudades. En América Latina este porcentaje es mucho mayor, estamos en torno al 80-90%, y en Argentina es todavía mayor, es una de las ciudades más uno de los países más urbanizados, en torno al 95% de la población es urbana. No solamente la concentración de la población pone en relevancia las ciudades, sino también que son responsables del 70% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, y sobre todo las ciudades son las que reciben los impactos o los principales impactos del cambio climático, y las que deben responder ante estos. Deben estar preparadas para prevenirlos y para gestionar los riesgos aparejados ante el cambio climático. Y hoy esta realidad, esto no es común en las ciudades, si bien parece algo obvio. Hay muchas ciudades que no están preparadas para afrontar los impactos del cambio climático, y es por eso que se debe trabajar a escala local inmediatamente. Así surgen grandes alianzas de ciudades y municipios. En este caso estamos hablando del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, donde hay 9.220 ciudades a nivel mundial, 120 son argentinas. Y bueno, la propuesta del Pacto de Alcaldes es generar un compromiso político en cada ciudad, en cada municipio, desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero, es decir, que la ciudad sepa cuáles son sus fuentes de emisión de gases, y hacer una evaluación de riesgos climáticos, es decir, detectar cuáles son los principales riesgos a lo que está expuesto en temas climáticos. A partir de este diagnóstico, definir objetivos y desarrollar como último paso
un plan de acción frente al cambio climático. Desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático venimos como coordinadores nacionales de este pacto, venimos apoyando a los municipios a que se sumen a esta plataforma mundial de compromisos voluntarios. Hay 75 ya municipios que tienen su diagnóstico realizado, su inventario, su evaluación de riesgos, y hay otros 25 que están en proceso. Y el año pasado empezamos a trabajar con los primeros pilotos de planes de acción climática, donde se definen los objetivos y las acciones para alcanzarlos. En este marco, el año pasado trabajamos con 6 municipios y este año estamos trabajando con otros 20 para que cada uno tenga su estrategia al 2030 para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Algunos ejemplos de los proyectos del año pasado. Como les comenté, al igual que los países, cada municipio que es parte del pacto debe comprometerse a una meta de reducción de emisiones. Acá hay algunos números que se los dejo para que lo vean tranquilos. Después están los planes que también se pueden compartir con las acciones que cada uno definió. Para contextualizar algunas de ellas, los municipios vienen pensando en cuestiones de eficiencia energética y en la promoción de electrodomésticos eficientes, el uso de energías renovables como los termotanques solares, por ejemplo, el cambio de alumbrado público por luminaria LED, que es más eficiente, en términos de transporte, la promoción de todo lo que tiene que ver con transporte no motorizado, como la bicicleta o la peatonalización, y también con el fomento del transporte público y el uso de vehículos eléctricos como una forma de reducir las emisiones de gases, reconvertir en esto todas las unidades obsoletas a unidades más eficientes. En tema de residuos, el compostaje es una de las principales estrategias para reducir las emisiones de metano que generan los residuos orgánicos, y también la biodigestión, es decir, el tratamiento a través de biodigestores de materia orgánica para generar energía y aprovechar ese metano que si no hubiese escapado a la atmósfera, aprovecharlo como una fuente de energía, es otra de las líneas de acción que los municipios están trabajando. Y en el marco de la adaptación, este cuadro muestra un plan de acción climática recientemente finalizado, que es un municipio en Argentina que se llama San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, y este año, que a diferencia del año pasado, todas las acciones que los municipios vienen desarrollando, tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático, lo venimos relacionando con justamente los ODS. Entonces, en este cuadro ven, por ejemplo, que la Municipalidad de San Antonio de Areco tiene implementado un sistema municipal de gestión de riesgos justamente para reducir el riesgo por inundaciones y anegamientos por el desborde del río Areco que los atraviesa, y eso impacta, además de la acción por el clima, que lo ven en la portada del plan, en otros ODS. Y así con cada acción vamos desarrollando y relacionando la acción local con esta agenda internacional muy importante que es la de los ODS. Nuestros próximos pasos desde la red es trabajar como les comenté, con terminar el año con otros 20 planes de acción climática, es decir, acompañar a otros 20 municipios para que tengan sus estrategias de cara al 2030, y en paralelo también estamos trabajando en financiamiento para conseguir fondos para implementar estos planes de acción climática. Muchas de las acciones que se plantean, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, requieren de financiamiento muchas veces externo, y es por eso que en paralelo estamos investigando formas de financiar estos proyectos. Es por eso que la red elaboró o desarrolló un fideicomiso con los gobiernos locales, con los alcaldes e intendentes de cada municipio, para que sirva como canal para atraer fondos internacionales para la concreción de estas acciones que vienen planteando. En este marco, venimos desarrollando con el BID, la CAF,
el Fondo Verde para el Clima y Euroclima Plus, que son, bueno, algunas de las líneas o canales de financiamiento en materia de cambio climático que hoy están vigentes en Argentina y en la región. Como conclusiones, entonces, me parece importante destacar que el cambio climático es real, no vale la pena seguir discutiendo si existe o no. La evidencia científica es sobrante. Es más apremiante de lo que solemos pensar, es decir, que no, cuando hablamos de cambio climático debemos relacionarlo directamente con el día a día de nuestra sociedad. No, por ahí uno piensa en el oso polar que se está aferrando al último trozo de hielo, eso también es importante, pero no es, la realidad es que nos golpea mucho más cerca de lo que solemos pensar. Es antropogénico, es decir, es que es gran parte responsabilidad del hombre y de sus actividades, el cambio climático que hoy estamos viviendo. Es injusto, como les comenté, las poblaciones más vulnerables son las que más van a sufrir y están sufriendo las consecuencias del cambio climático, y que requiere acción en todos los niveles de gobierno y en la ciudadanía en general. Si dejamos esto en manos de los países solamente, hemos visto que no tenemos muy buenos augurios respecto a las proyecciones del aumento de la temperatura, y es por eso que tenemos que trabajar no solamente con los países, sino con las ciudades, los estados, las provincias y con la ciudadanía en general, para empezar a hablar, bueno, también de la justicia climática. Cada uno es responsable del cambio climático, pero de una manera distinta. Y este concepto es muy importante. Hoy en día se está hablando mucho también del Acuerdo de París, donde uno de los incisos del acuerdo es justamente considerar la justicia climática. Todos somos responsables, pero en distinta medida. En esta imagen vemos, ya finalizando, es la última asamblea de intendentes de la red, que se hizo en marzo de este año, donde la red como espacio permite que alcaldes, intendentes de distintos colores políticos puedan sentarse y dialogar sobre su estrategia de acción sobre el marco del cambio climático, y bueno, permite de esta manera aumentar los esfuerzos, crear sinergias entre los municipios para acelerar todos los procesos de cambio y, sobre todo, como país, creemos que Argentina hoy es uno de los referentes a nivel regional y mundial sobre la articulación entre municipios y la acción climática. Esto es un poco lo que les quería comentar. Voy a dejar bibliografía para profundizar algunos de los conceptos que fuimos desarrollando durante el curso, durante la charla, perdón. Y bueno, en esta placa ven la dirección de correo electrónico personal, donde pueden escribir para consultar cualquier duda, y la web institucional de la red de municipios para que puedan estar al tanto de las novedades y de los eventos que venimos desarrollando desde allí. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que este curso les sea de provecho para todos.